bien. Bueno, yo me llamo Carlos Grenada, estoy casado con Valeria, que anda por ahí. Este, con ella somos los referentes de un grupo de apologética católica acá en Catedral y también de una pastoral que se inició hace unos meses atrás, que es la pastoral del retorno, así se llama. Y bueno, y además tenemos, junto con mucha gente que forma parte de estos grupos, tenemos una asistencia acá a la gente de bajos recursos, indigentes que están acá en Neuquén. Y bueno, y hacemos algunas otras cositas con los presos, la radio. Bueno, un poco estamos al servicio del Señor acá en esta iglesia que tanto lo necesita. Así que bueno, veo que ustedes también ahí están muy, este, hay muchos chicos, muchos jóvenes, que es lo que la iglesia hoy necesita. Así que bueno, la idea siempre nuestra es poder acercar el Evangelio a los católicos y a los no católicos, ¿no? Por eso hacemos apologética. La apologética justamente es esto de poder defender nuestra fe, llevarla a todo aquel que da, que da cuenta de la necesidad de la formación, y bueno, y para eso estamos. Por eso es que es tan lindo poder haber compartido con ustedes hoy este tema que vamos a presentar, que es un poco lo que ustedes querían escuchar. ¿eh? Costó un poquito ver cómo podíamos juntar los dos temas que pidieron de María y la Iglesia, que bueno, gracias a Dios ya lo tenemos un poquito organizado. Y bueno, y como habían pedido ustedes, al último podemos hacer eh, un, un poco de pregunta y respuesta al tiempo que ustedes quieran, no hay apuro para eso. Así ponemos de pie y empezamos con una oración que les voy a pedir que repitan conmigo la oración que vamos a hacer. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu, Destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, todo miedo, todo miedo, todo temor, todo temor, toda duda. toda duda. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu alegría, de tu alegría, de tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, A ti, Divino Espíritu, que eres y Dios siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el poder, el poder, la adoración la adoración y la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y empezamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En este encuentro lo hemos titulado María y la Iglesia, ¿sí? ¿Qué más poder decir de todo lo que se puede decir de María, no? Pero bueno, hoy vamos a tratar de entender, que es lo más importante, de entender a María en el plan de salvación y a la Iglesia en el mismo plan de salvación. Entonces, para empezar, vamos a decir que ustedes saben muy bien que Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados, que sabe todo y que tiene todo el poder. Por eso, solamente por eso, Dios ha querido asociar a la Virgen María en el plan de salvación de su Hijo. ¿Sí? Solamente porque Él así lo quiso. No hay otra explicación. ¿Sí? O sea que María está asociada en Cristo en la misión redentora que tiene Cristo sobre la humanidad. Entonces, bueno, vamos a empezar a desandar ese caminito de María y ustedes van a ver que el mundo de hoy ataca a tres cuestiones. A María, a la Iglesia y a la autoridad de la Iglesia. ¿Sí? El mundo ataca a través del demonio esas tres cuestiones. Y hoy vamos a tratar de que ustedes hagan de acá con un concepto claro de quién es María y de qué es la Iglesia. ¿Sí? Bien, muy bien, perfecto. Miren, acá hay una cita que es Marcos 3, 32, 35, que está escrita ahí. La otra las vamos a leer, esta no. Donde el protestantismo en general, ¿sí?
y el mundo trata de desvirtuar, ¿sí?, la maternidad y la importancia de María en la vida de la iglesia. ¿Eh? Y escuchen, porque es una cita que no sé si ustedes las han escuchado alguna vez, pero seguramente cuando se metan en esto de la evangelización, salir, ir a predicar la palabra al mundo, se van a encontrar con que muchas veces les van a nombrar esta cita que si no están preparados no la van a poder este, eh, aclarar, responder. ¿Sí? Y esta cita es la siguiente, escuchen. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace, escuchen por favor esta palabra y reténganla, porque la vamos a ver al final. Dice, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren la respuesta que le da Jesús a quién, a los fariseos. Porque los fariseos, ustedes saben muy bien que lo estaban buscando hacerle caer, pisar el palito en algún error, ¿sí? Para acusarlo de blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces fíjense una cosa, ¿no? Acá parecería como que Jesús, para el protestantismo, cuando ustedes hablen con algún hermano protestante, le va a decir que Jesús, en esta oportunidad, le daba cosita, que la madre se presente ahí. O sea, como que por decirle algo, la ninguneaba. Era algo que no estaba consustanciada en la misión del Hijo. ¿Sí? Bueno, acuérdense de esta cita porque en esta cita al final les va a cerrar en forma extraordinaria. Pero primero vamos a hablar de lo siguiente. Miren, vamos a empezar. Vamos a ver solamente cinco citas que recorren toda la Biblia, ¿sí? Donde el autor de la Biblia, que es Dios, ¿sí?, va a poner una palabra que se llama mujer. Una palabra que parece para nosotros tan sencilla, en la Biblia no es tan sencilla, ¿sí? Porque va a usar la Biblia 5 veces la palabra mujer y ustedes van a ver lo amplio que es el significado de la palabra mujer. Vamos a empezar en el capítulo, vamos al Génesis. En el Génesis ustedes saben que en el capítulo 3 está la caída de Adán y Eva en el pecado. Y esa caída de Adán y Eva en el pecado genera una maldición. ¿Sí? Ustedes saben, la mujer parirá con dolor, al hombre trabajará de sol a sol, etcétera, etcétera. Y hay una maldición sobre la serpiente. Escúchenla, por favor. Alto. ¿Quién lo tiene? Vamos a decirle. Escúchenla. Vamos despacito. Dale. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré, dice la palabra, entre ti y la mujer. ¿Le está hablando a quién? A la serpiente. ¿Qué significa la serpiente? El diablo, el demonio. Repetí nuevo. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ajá. Entre tu linaje y su de la serpiente, ¿sí? Y el linaje y su linaje. Y su linaje, el linaje de la mujer. Y escuchen, por favor. Él te pisará la cabeza. Él te pisará la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer, mientras acechas tú su calcañar. Fíjense que acá hay una cosa muy importante. Esa mujer de la que está hablando la Escritura no es ¿cómo se llama? Eva. Porque Eva, ¿qué hizo? Cayó en la tentación del demonio y ayudó a que Adán también cayera en la tentación, en el pecado. Con el pecado, dice Romanos 5:12, que entró ¿qué? La muerte en el mundo. ¿Ok? Perfecto. Entonces acá hay un problema. Esta mujer a la que está referido el capítulo 3:15, ¿sí?, que se le llama el protoevangelio, porque ya anuncia la salvación de Dios, pisándole la cabeza a la serpiente, habla de una mujer. Ya vamos a ver en el desarrollo de esta charla que esa mujer es María. Y fíjense que hay una cosa muy importante que les puede servir también el día de mañana como argumento para,
argumentar que María es inmaculada. Porque escúchenme una cosa, ¿nosotros somos enemigos del demonio? No. ¿Por qué? Porque caemos en la tentación, por el pecado original. Pero la Escritura dice que esa mujer, repetímela por favor, escuchen, enemistad, escúchenla por favor. Enemistad pondré entre ti y la O mujer. sea que esa mujer es enemiga del demonio, no es amiga como nosotros, no, es enemiga. ¿Qué quiere decir? Que el demonio no pudo con ella, ya lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando esta charla, ¿sí? Entonces, muy importante, en el Génesis ya nos está diciendo la Escritura que Dios tiene un plan de salvación para el hombre. El hombre que recién había caído en el pecado, por el pecado se condena a muerte, ¿sí? Pero hay una salvación posible para ese hombre que va a salir ¿de quién? De una mujer, que va a tener una descendencia, ¿sí? Y esa descendencia va a provocar ¿qué? Que el hombre pueda nuevamente restablecer ese contacto con Dios que pierde, se le cierra el cielo por el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en la historia en la evolución de Jesús, cómo esta mujer siempre está presente. Miren, vamos a Gálatas 4. Gálatas 4, 4, observen lo que ocurre aquí, ¿sí? Va a llegar un momento de la historia de la humanidad donde Dios considera que es el momento adecuado, ¿sí? Para que se empiece a llevar adelante este plan de salvación que ya lo tenía previsto desde siempre. Luego, cuando veamos la iglesia, yo les voy a mostrar dónde justamente dice exactamente esto que yo le estoy diciendo a ustedes. Dónde estaba ya el plan de salvación, ¿cómo se llama? Inscripto en la historia, pero necesitaba que desarrollarse. ¿Ok? Miren lo que dice Gálatas 4, 4. Dale, vamos al 1. Vamos a empezar del 1. Vamos a leer un poquito más. Dale. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, Sí. a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. Mire, Dios nos está diciendo que hay un tiempo que va a estar fijado por el Padre, donde va a empezar una historia en el plan de salvación, que ahora lo van a empezar a escuchar en un segundito. Dale. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Miren, lo que está diciendo la Escritura es que Dios elige un pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, y de a poquito los va llevando, los va formando, ¿sí? Bueno, hasta que llegara el momento adecuado, ¿para qué? Para que se pudiera sentir y vivir, ¿sí? El plan que Dios tenía para el hombre, ya salir de la ley y pasar a la gracia, ¿sí? Y fíjense en el versículo 4 cómo lo dice. Dale. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, escuchen, al llegar la plenitud de los tiempos, son estos tiempos, los tiempos de Cristo, escuchen. envió Dios a su Hijo. Envió Dios a su Hijo, una cosa importante, o sea que el Hijo ya existía, es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay veces que ustedes se van a encontrar que cuando se hable de esto y hablamos de que María es la madre de Jesús, dice, ¿cómo? María es madre de Dios y Dios ya existía de antes. Claro que sí, Dios existía en espíritu desde siempre. Juan 1:1, ¿qué te dice? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el Espíritu de Dios estaba sobre el agua, Génesis 1:1. O sea que la Trinidad ya existía desde el principio. ¿Ok? Por eso que dice Gálatas 4:4 que llegado el final de los tiempos, ¿sí? Dios envió a su Hijo, dale. Nacido de mujer. Ahí está, escuchen de nuevo la palabra que aparece. ¿Nacido de quién? De mujer. ¿A qué se está refiriendo? A la mujer de Génesis. Por eso que es tan importante ese sí de María. Porque María acepta ¿qué? El plan que tenía Dios para estos tiempos, que era enviar al Hijo en espíritu. ¿Se acuerdan del ángel Gabriel? Lucas 1:26. Concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y quién iba a concebir a la Virgen María? El Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí Dios Hijo era el Espíritu, pero se encarna en María. ¿Y qué toma?
toma condición humana en María, ¿sí? O sea, en unión hipostática, tanto Dios como hombre. Por eso que María es tan importante y Dios la asocia en el plan de redención del hombre. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjese una cosa hermosa, porque hasta Lucas 1:50 tenemos datos de Jesús, hasta que se pierde en el templo. ¿Se acuerdan? Cuando se pierde en el templo y los padres los van a buscar, y él dice, yo tenía que estar en la casa de mi padre. Hasta ahí tenemos registro en la escritura de lo que hizo Jesús. Hasta ahí. No tenemos más que de ahí. Bueno, como buen hijo que era, obviamente estuvo sometido ¿a quién? A los padres. Sometido desde el punto de vista de la educación. Bueno, y fíjense una cosa, que el primer relato, escúchenlo por favor, el primer relato que aparece, búsqueme Juan 2:2, el primer relato donde aparece Jesús en la vía pública es a través de quién? De María. ¿Y cómo la va a nombrar la escritura? Mujer. Escúchenlo. Ya tenemos, miren, ya tenemos la profecía de la mujer y la descendencia de la mujer, que iba a matar la muerte, el pecado, ¿sí? En el Génesis. Tenemos la encarnación del Verbo en María, que es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver cómo esa María, que la escritura la va a llamar de la misma manera de la que venimos escuchando, mujer, escúchenla por favor, va a ser hermoso. ¿Por qué? Porque la vida pública de Jesús arranca ¿con quién? Con una intercesión de María por el hombre, porque ustedes ven que siempre hablamos de que María es intercesora, mediadora, y no sabemos por qué. Porque sí, porque lo aprendimos, porque nos enseñaron. No, porque está escrito. Y lo van a escuchar ahora. Acá el primer acto como Dios, como hijo de Dios, de Jesús, es llevado adelante por obedecer ¿a quién? A su madre. Miren, escúchenlo, vamos. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Estaba ya ahí la madre de Jesús. Escuchen ahora. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea que la primera que estaba invitada, ¿quién era? La madre, ¿sí? Y bueno, y como invitaron a la madre, obviamente que también estaba invitado ¿quién? Jesús, ¿sí? Y miren lo que ocurre allí, dale. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre. Escuchen, le dijo a Jesús su madre. No tienen vino. Fíjense, no tienen vino. ¿Quién es la que se da cuenta que se había apagado la fiesta y que faltaba el vino? ¿Jesús? No. La que se dio cuenta, ¿quién es? María. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Miren cómo sigue. Jesús le respondió. Escuchen la palabrita que va a usar Jesús. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Por qué no le dijo mamá? Porque la escritura es perfecta, porque el autor es Dios y nos está queriendo llevar a un lugar más excelso, ¿sí? Primero habla de la mamá, etcétera, pero al momento de que la madre le pide que haga el milagro, le dice mujer. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos muy claro que es la misma mujer, ¿sí? Que se encarnó él, y no solamente eso, sino que es la mujer que ya desde el principio de la historia estaba destinada a ser la madre de Jesús. Miren cómo sigue. Todavía no ha llegado mi hora. Sigue. Pero su madre dijo a los sirvientes. Escuchen, su madre no le preguntó, che, ¿qué te parece si quieres un milagro? No, para nada, por eso que era la madre. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Dale, vamos a repetir. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Haced lo que él os diga. Eso lo han escuchado muchas veces, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que nosotros a veces no hacemos lo que él quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces escuchen cómo sigue la historia. Dale. Había allí 6 tinajas de piedra, sí, destinadas a la purificación de los judíos,
de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. ¿Se dan cuenta que obedeció? Obedeció. ¿Mandó a qué? A llenar las tinajas de agua. Miren cómo sigue la historia. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Al maestresala, sí. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y les dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Y escuchen por favor ahora. Miren cómo sigue el relato. Dale. Escuchen, este fue, por si les queda duda, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús. El comienzo de los signos que realizó Jesús. El primer milagro que realiza Jesús es en obediencia a ¿quién? A su madre. El primer milagro que hizo Jesús, y escuchen a dónde lleva ese primer milagro. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. ¡Epa! Y así manifestó ¿qué? Su gloria. O sea, a través de la madre, Jesús hace su primer milagro y manifiesta ¿qué? La gloria de ser ¿qué? Hijo de Dios. Porque hasta ahí nadie le creía, nadie lo tenía en cuenta. Y escuchen por qué, escuchen lo que dice ahora. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Y creyeron en él sus discípulos, porque no creían en él. ¿Me entienden como la historia? O sea que hay una acción directa acá de María intercediendo por el hombre, ¿sí? Para que el Hijo manifieste lo que es. Por eso que para nosotros María es tan importante, porque siempre estuvo relacionada con Cristo en toda su misión, en todo su ministerio, ¿sí? Inclusive posterior a la resurrección, sigue compartiendo la gloria con Cristo. Bueno, vamos ahora al próximo paso. Ustedes saben que bueno, que Jesús hace un montón de milagros, prodigios, signos, un montón de cosas, ¿sí? Pero va a llegar un momento donde todo esto se va a consumar, ¿sí? Esto que decía que todavía no era mi tiempo en las bodas de Caná, va a llegar el tiempo de Jesús, va a llegar el tiempo en que llegó la crucifixión. Eso lo vamos a leer en Juan, capítulo 19, versículo 26. Escúchenlo por favor, es muy importante esto. Y ahora ya, después de esta cita, vamos a llegar a una cita del Apocalipsis que vamos a poder entender perfectamente cuál es el papel que jugamos nosotros en la iglesia y con María, que es ahí donde yo quiero apuntar, para que a ustedes les quede muy claro esto. Dale. ¿Lo tenemos? Dale. Jesús, viendo a su madre, escuche, Jesús viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, a Juan, dijo a su madre. Escuchen, esto lo han escuchado 1000 veces, pero nunca se han puesto ustedes a pensar. Muchas veces escucharon esto de la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pero nunca pusieron el acento ustedes en la palabrita mujer, que lo dice en el Génesis 3.15, lo dice en Gálatas 4.4, lo dice en Juan 2.2, en todos hechos puntuales de la historia, enormes, en la historia de la salvación. Y lo va a volver a decir ahora, ¿dónde? En la cruz. Volver a repetir de nuevo. Miren lo que dice. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer. Mujer. ¿Qué necesidad tenía de decirle mujer? ¿Por qué no le dijo madre o mamá? O María. No hay un lugar en la Biblia que cuando se nombra a una persona como María se hable de la madre del Señor. Nunca. O se le llama mujer o se le llama la madre del Señor. Cuando ustedes leen en la Biblia, María no tiene nada que ver con la Virgen María, es otra María. Entonces, ¿qué le dice? Dale, repetí. Mujer. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. ¿De quién está hablando? De Juan. Y yo pregunto una cosa. ¿Por qué le da a Juan a esa mujer como madre? ¿Por qué? ¿Porque era huérfano? No, señor.
porque Juan tenía papá y tenía mamá, era hijo de Zebedeo. Eso está en la escritura, lo podemos ver en otro momento, no tenemos tiempo hoy. Entonces, ¿por qué le deja a Juan a María como madre? Nosotros los católicos lo sabemos, nosotros los católicos sabemos, y ni más ni menos, ¿por qué? Porque María es madre de la iglesia, ya lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Y después, ¿qué? ¿Sigue como sigue? Luego dijo al discípulo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ahí tienes a tu madre. ¿Mm? Entonces esto es muy importante, porque allí también aparece, ¿qué? La palabra mujer, mujer. Entonces miren, fíjense cómo hemos ido atravesando toda la escritura, ¿sí? Y todas las edades de Jesús, ¿eh? En la profecía, cuando Dios decide eh, encarnar al Hijo, en María, ¿sí? Cuando hace su primer milagro, manifiesta su gloria y la gente empieza a crecer en él, y cuando se entrega en la cruz. ¿Y quién lo entrega a Cristo? María. Por eso que María está asociada en la redención al Hijo, no porque ella sea la redentora, para nada, pero es corredentora, es colaboradora, activa, ¿sí? En la misión del Hijo. Y fíjense una cosa, esto lo voy a leer yo ahora. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una cita, donde ustedes van a entender que, ¿se acuerdan cuando vimos Marcos? Que allí en Marcos eh, un poco Jesús parecería que pone a su madre en segundo lugar cuando lo molestan, ¿sí? Y él dice, ¿quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Miren, vamos a leer ahora una cita que esta es larga, ¿sí? Pero la van a entender muy bien, para que ustedes entiendan cómo se lleva a la plenitud este protoevangelio del Génesis 3. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Y van a ver cómo en el Apocalipsis nos revela y nos aclara absolutamente todo el panorama, ¿sí? Y ahí vamos a ver dónde estamos nosotros. Ustedes saben que el protestantismo y el mundo en general no puede tolerar que nosotros llamemos a María nuestra madre, ni pueden tolerar que nosotros digamos que María es madre de Dios, ni ningún otro título que tenga María, que bien ganado se los tiene, ¿sí? Que no son títulos de ella, son títulos producto de los méritos de quién, de Cristo, ¿sobre quién? Sobre su madre. Miren, vamos a poner un poquito de atención, porque en el Apocalipsis, en el capítulo 12, pero vamos a leer primero un versículo del capítulo 11 primero, el versículo 19. Escuchen, por favor. Vieron que nosotros los católicos sabemos y creemos que María es el arca de la alianza. Sí, y a veces no sabemos por qué. Bueno, el que no sabe por qué, hoy lo vamos a explicar. Porque en el capítulo 11 del Apocalipsis, el versículo 19, escuchen lo que dice. Dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo. O sea, que se abrió ¿qué? El cielo. ¿Sí? Y miren lo que dice acá. Y apareció el arca de su alianza en el santuario. Ustedes saben muy bien que el arca de la alianza del pueblo de Israel era un cofre de madera recubierto en oro, con querubines, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué era? De material. O sea que no podía estar en el cielo. O sea, ¿de qué estaba hablando justamente la Escritura cuando dice, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario? ¿Qué está queriendo decir la Escritura? ¿Cuál es la exégesis católica correcta sobre este texto? Una cosa muy sencilla. El pueblo judío, en el arca de la alianza, tenía tres cosas. La vara de Aarón era una vara, ¿sí?, de almendra, que floreció, después lo podemos ver en otro momento eso, y que fue la que determinó que la tribu de Leví iba a ser de las 12 tribus de Israel, la tribu sacerdotal. ¿Qué más había ahí? Las tablas de la ley, en piedra. ¿Y qué más había ahí? El maná con el que alimentó el Señor, Dios,
Yahvé a todo el pueblo de Israel durante el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y qué significaba eso? Que María, ¿por qué es el arca de la alianza? ¿Por qué? Porque escuchen, el maná, ese pan que le daba allá, que era para alimentar la panza, luego Dios que dio el pan de vida, que es que la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ella tuvo a Cristo en su vientre. Por otro lado, la vara que significaba la absoluta autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, que eso significaba esa varita de Aarón. ¿Quién es en el vientre de María? El mismo Jesús. Y pregunto por otro lado, al principio, ¿con qué el pueblo de Israel se guiaba? Simplemente se guiaba, ¿por qué? Por la ley de Moisés, escrita en las tablas. Ahora, en el Nuevo Testamento, con María, ¿sí? ¿Qué tuvo María en su vientre? El verbo, la palabra. Esto, ¿me entienden? Por eso que María, para el católico, es el arca de la alianza. Y dice la Escritura que esa arca de la alianza aparece ¿dónde? En el cielo. Por eso que nosotros creemos por fe, que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Y acá la Escritura nos está dando este detalle, que se abre el santuario de Dios en el cielo y aparece ¿quién? El arca de la alianza, aparece María. ¿Y cómo sabemos que es María? Escúchenlo por favor, miren cómo sigue. Búscame por favor, Cecilia, búscame Isaías 7:14. Isaías 7:14. Miren cómo sigue el capítulo 12, versículo 1. Miren, dice, un gran signo apareció en el cielo. Y fíjense qué belleza. Una mujer. Una mujer. ¿Se acuerdan? Mujer, 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 mujer. ¿Qué aparece en el cielo? Un signo. Una mujer. ¿Y por qué dice aquí un signo? ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel todos estaban esperando que el Mesías, el Salvador. Y hay una profecía sobre Isaías, ¿sí? Donde Isaías se cansa de que el pueblo todo el tiempo molestándolo a ver cuándo va a venir ese signo, que va a decir esto. ¿Lo tenemos? Miren, escuchen por favor. Isaías 7, versículo 14. Dale. Pues bien, me cansaron. Pues bien, escuchen. el Señor mismo va a daros una señal. Una señal, esta señal que estamos hablando en el Apocalipsis. Apareció una señal en el cielo. Escúchenla, una mujer, escuchen. Mirad. Repetí. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella, una virgen, está encinta, está embarazada y va a dar a luz un hijo. ¿Y va a dar a luz quién? La virgen embarazada. Un hijo. ¿Quién es? Al que pondrá por nombre Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Ahora, escuchen esto porque ahora tenemos que ver si realmente esta mujer que aparece en el cielo, seguro que María. Ahora, esta otra, este signo, esta mujer, vamos a ver con la misma escritura y ustedes se van a dar cuenta que está hablando de quién, de María. Escuchen por favor, dice. Comerá. No, ya está. Vamos a ir acá. Un gran signo, gracias Cecilia. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, está indicando que está arriba en el cielo, ¿no? Y una corona de 12 estrellas, por eso que nosotros los católicos decimos con fe y creemos que María, ¿qué? Es reina. ¿Por qué? Porque tiene una corona de 12 estrellas. ¿Es reina qué? Del universo. Las 12 puntas, ¿qué significan? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, de todo. Es la reina por excelencia. ¿La mamá de quién? Del rey, de reyes. ¿Quién es Cristo? Ahora lo van a ver. Miren, dice, está encinta, o sea, que está embarazada, lo mismo que la señal. Y grita con los dolores del parto y con los tormentos de dar a luz. Y escuchen, por favor, escuchen. ¿Se acuerdan del Génesis? Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, o sea, un dragón. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. ¿Se acuerdan de Herodes? Cuando manda a matar a todos los inocentes. Esto se remite a eso también. Miren cómo sigue. La mujer dio a luz, otro detalle, un hijo, varón, no una mujer, varón. El que ha de regir, escuchen,
a todas las naciones con cetro de hierro. ¿De quién estamos hablando? Lástima que no podemos compartir con el Zoom para interactuar, pero estamos hablando de Jesús. Y si este hijo que nació es Jesús y reina, ¿sí? La reina, ¿quién es? María. La señal de Isaías, ¿ok? El arca de la alianza en el cielo. Miren cómo continúa. Entonces, se entabló una batalla en el cielo. Esto lo han escuchado más de una vez. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Escuchen, por favor. Y fue arrojado el gran dragón. Por favor, atento. ¿Se acuerdan? El Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿A quién le decía eso Jesús? Dios. ¿Le decía a quién? A la serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Escúchenlo, por favor. La serpiente del Génesis es este dragón. Escúchenlo. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Miren, del Génesis al Apocalipsis. Está hablando de María. Miren si no es importante María en el plan de salvación. Escuchen. Dice, el llamado diablo y Satanás, todos sinónimos. El seductor del mundo entero. Escuchen, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién? A María. ¿Se acuerdan que yo dije que Dios le había dado a María, por los méritos de Dios, de Cristo, el hecho de ser inmaculada, de nacer sin pecado original? ¿Sí? Bueno, miren lo que dice acá. El dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, un lugar lejos del dragón. Y fíjense lo que ocurre acá. Acá nos explica la escritura, en la exégesis católica, obviamente, cómo la mujer pudo mantenerse sin pecado. Porque va a decir acá, ¿qué tira el dragón? Fuego. ¿Qué tira el demonio? Con la boca. Ponzoña, tentación permanente. Miren lo que dice acá. Dice, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente, con su pecado, para que ya deje de ser enemiga de él, sino que sea amiga, que haya caído en la tentación como cayó Eva. Y escuchen, por favor, porque ahora, ¿se acuerdan de la primer cita que vimos de Marcos 3? ¿Sí? Tenemos un problemita, porque Jesús dice que todo el que hace la voluntad del Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces yo pregunto una cosa, ¿quiénes serán esos que hacen la voluntad de Dios? Escuchen, por favor, porque ahora acá es muy fácil. O nos identificamos con Dios, nos identificamos con Jesús y con María, o nos identificamos con el demonio. No tenemos opción. ¿Es blanco o negro? Es blanco o negro. Y ahora se van a dar cuenta. Escuchen, dice, entonces, despechado contra la mujer, como no pudo contra María, por eso que la Biblia dice que apareció ¿quién? La Virgen. Antes, durante y después del parto. ¿Dónde apareció la Virgen? En el cielo. María. Con María no pudo el demonio. Pero escuchen lo que dice ahora. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. O sea, el demonio, ¿contra quién va? Contra aquellos que creemos que María es nuestra madre. ¿O no se dan cuenta ustedes que todas las religiones dando vuelta por ahí atacan a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque ahí está María, porque ahí está Jesús. Y nosotros somos estos hijos que habla María, que creemos en Cristo, que creemos en María, que creemos en la iglesia, que ahí vamos a meternos ahora, porque María es madre de la iglesia.
Porque María, al participar de la redención de Cristo, por ende, de esa cruz de Cristo, nace ¿qué del costado? Sangre y agua. ¿Y el agua qué significa? Lo humano, la iglesia, nosotros. Y María está como madre de la iglesia y nosotros somos sus hijos. Entonces yo pregunto una cosa, si el demonio ataca a los hijos de María, a los demás no los ataca. ¿Por qué? Porque no son hijos de María, porque no creen en María. Por eso que están tan tranquilitos. ¿Me entienden como la historia? Esto es muy claro. Porque los católicos tenemos papá, pero también tenemos mamá. No existe un padre sin una madre. No existe. Una familia tipo, papá, mamá y un hijo, o dos, lo que sea. ¿Me entienden? Los católicos tenemos papá y tenemos mamá. Ninguna otra religión tiene papá y mamá, tiene papá solo. Están huérfanos de madre. Y la escritura dice que el demonio le fue a hacer la guerra ¿a quién? A los hijos de la mamá. A nosotros que creemos que tiene mamá. Por eso que hay que estar muy atentos. Y bueno, y crecer en la fe para poder soportar justamente el embate de este dragón, de este Satanás, de esta serpiente, que lo único que quiere es que vos te condenes, porque te odia enormemente, nos odia. Y van a ver ustedes ahora, porque vamos a pasar ahora, pásame, a esto, que tanto pensé cómo hacer para que ustedes pudieran entender qué tiene que ver María, la iglesia y esto que acabamos de escuchar. Porque ustedes saben muy bien que con el bautismo, pasamos a ser hijos de Dios. Y si pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos de María. ¿Sí? Porque María es criatura. Tiene un padre, que es Dios, Padre. Es madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Entonces algo tiene que ver acá. Por eso que en este título se me ocurrió poner, ¿dónde encontramos a los hijos de María? ¿A dónde encontramos a los hijos de María? En la verdadera iglesia de Cristo. Porque en la iglesia protestante no encontramos a los hijos de María. No creen en María. No creen. Ninguno. Nadie cree en María. En ningún atributo de María. En ninguno. Entonces esos hijos, el demonio va a atacar, ¿se encuentran dónde? En la verdadera iglesia de Cristo. Y hay una frasecita que puse ahí abajo, que iglesias hay muchas, muchísimas. Hay más de 120.000 hoy en el mundo. Hay muchísimas iglesias. Pero solo una de Cristo. Católica, apostólica, romana. Y eso yo se lo voy a mostrar hoy con la Biblia. ¿Sí? Ya no hay más cita acá. Empezamos a hablar. ¿Sí? Miren. Fíjense una cosa. ¿Qué hubiera pasado si este demonio, Satanás, ¿sí? Hubiera podido venir por nosotros en forma individual sin que Dios nos haya dejado algo para poder, digamos, aguantar la carga, digamos, ¿no? Por decir algo, se me ocurrió eso. Necesitó que dejar una iglesia. Por eso que la iglesia es fundamental. Por eso que la iglesia es fundamental. Y por eso que la Escritura dice, lo repito de nuevo, que Cristo es la cabeza, eso está en Colosenses 1:18, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Cristo y la iglesia están juntos, no hay forma de separarlos. ¿Sí? Y en esa iglesia estamos los hijos de ¿quién? De María. Esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental. Miren, hay tres, este es el último diapositiva que vemos y seguimos con las citas bíblicas. Yo acá puse o sea, también sabemos que el demonio, por la escritura, va a atacar ¿a quién? A la mujer no, porque ya la mujer no inalcanzable para el demonio. Pero sí a los hijos de la mujer, que somos nosotros. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, perfecto. Bueno, seguimos. ¿De qué estábamos hablando?
Estamos hablando del demonio. ¿Vieron que existe? Miren, ahí tienen la mejor prueba de que existe. Veníamos re bien, pero bueno, no le vamos a dar el gusto. Vamos a tratar de seguir de la misma manera de donde habíamos cortado. Bueno, entonces, sí, se escucha bien. ¿Se escucha, Juan Cruz? Bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. Ahí está. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, bien. Entonces estamos con un problema. Estamos con un problema. ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que actúa este demonio, este dragón? ¿Sí? Que viene a atacar a los hijos de la mujer, a los hijos de la iglesia. ¿Cómo es que ataca? Con estas tres mentiras. Ahí lo van a ver. Estas tres mentiras están en todos lados y cuando yo se las diga ahora ustedes se van a dar cuenta que es tal cual. La primera, que Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no tiene ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia. Segundo, que ninguna iglesia salva. Solo salva a Jesucristo, gloria al Señor, así dicen los protestantes. Y la tercera, que tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Tres mentiras terribles. Cuando caemos en una de estas tres mentiras, estamos listos. ¿Saben por qué? Porque Cristo fundó una iglesia. Y cuando nosotros nos dejamos influenciar por otra doctrina y creemos que Cristo tiene varias iglesias, ¿qué significa eso? Que yo tengo muchas opciones para elegir, no solamente una, tengo un montón de opciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Prima mi deseo, entonces yo voy a la iglesia que mejor me cae porque hago una iglesia a mi medida. ¿Sí? Que eso es lo que pasa hoy. Fíjense la iglesia católica vacía totalmente, porque la gente se cree este cuento. Es el primer cuento que el demonio trae, ¿para qué? Para que la gente se vaya a la iglesia y pierda la salvación. Segundo, que ninguna iglesia salva. Si ninguna iglesia salva, en cualquiera que esté lo mismo, porque si solamente por decir Jesús, 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 estoy salvo, ¿cuál es el problema? Ninguno. Y por otro lado, ¿por qué se creen que hay tantas iglesias hoy? Porque cada uno se cree que la iglesia, hoy lo vamos a ver todo con citas bíblicas, porque esto tiene que quedar, pero clarísimo, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Que Cristo sí tiene una iglesia. Cristo sí tiene una iglesia, ¿sí? Y lo vamos a ver enseguida. Vamos con Mateo 16, 18. Escuchen, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque si Cristo tiene una sola iglesia, nos queda una sola cosa, estar tranquilitos sabiendo cuál es la iglesia de Cristo, que hoy vamos a ver eso. Si Cristo tiene una iglesia, nos quedamos ¿dónde? Donde está Cristo, porque si Cristo es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, yo quiero estar en la iglesia que es de Cristo. ¿Qué me sirve a mí estar en una iglesia que no es de Cristo? Porque la Biblia en Hechos 4:12 dice que no hay nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos que no sea por Jesucristo. Entonces yo necesito, sí o sí, estar ¿dónde? Dentro de la iglesia de Cristo. Escúchenlo por favor, que este es uno de los detalles que yo le decía, que el demonio trabaja. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enemistamos con Pedro, no creemos en Pedro, ¿sí? Tranquilamente nos vamos a cualquier otra iglesia. Sin embargo, Cristo en su iglesia dejó una persona, que es el vicario de Cristo, el pastor de las ovejas de Cristo. Ahora lo vamos a ver todo esto. Escuchen cómo dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, 18, el versículo, donde ustedes van a ver cómo Cristo tiene una iglesia, no dos, una. Vamos a verlo, dale. Y yo Y a yo, mi vez y te yo a mi digo vez te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Fíjense cómo acá hay una acción unidireccional de Cristo a quién, a Pedro, y le dice, y yo a mi vez te digo que ¿tal? tú eres Que Pedro, tú eres Pedro, y que sobre esta y piedra sobre esta piedra, porque Pedro significa piedra. edificaré mi iglesia. Ajá. ¿Quién edifica? ¿Pedro? No. Cristo. Edificaré. ¿Qué va a edificar? Mi iglesia. Pregunto, ¿mi cuántas son? Una. O sea que Cristo edifica una iglesia en Pedro. O sea, hay un diálogo.
Porque al principio, en el versículo 13, no lo vamos a leer, pero bueno, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dice Juan el Bautista, otro dice Elías, otro dicen otros profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Le pregunta a quién. A los apóstoles. ¿Quién toma la palabra? Pedro, Simón Pedro. ¿Y Simón Pedro qué va a decir? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Primero está la profesión de fe de Pedro. ¿Sí? Y le va a decir que no es tu carne ni la sangre lo que te hace revelar esto, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, primero viene ¿qué? Pedro pone claro que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. La profesión de fe de Pedro. Y después viene la profesión de fe de quién? De Cristo, que no es profesión de fe porque Cristo es Dios. Pero en el fondo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia mía, no tuya, Pedro, la iglesia mía la voy a edificar en vos. Y eso no lo puede soportar nadie. Ya ni los católicos, algunos soportan eso. Lo ponen todo en tela de juicio. Cristo quiso que su iglesia tenga ¿qué? Un jefe. Y fíjense, y no solamente que un jefe, y fíjense la autoridad. Porque acá hay un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros tenemos que estar bien tranquilitos en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque acá hay una promesa muy seria, que la vamos a escuchar ahora. Dale, escúchenlo por favor. Repito, para retomar. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y escuchen por favor. A esto replicó Jesús. No, edificaré mi iglesia. ¿Y las puertas? A ti te daré las llaves del reino A ti te daré la llave del reino de los cielos. Dale, sí. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Autoridad máxima, dale. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Me entienden? La autoridad máxima ¿sobre quién? Sobre Pedro. Y esa se salteó un pedacito que va a volver para atrás y va a decir, ¿y las fuerzas de él? Ya la va a retomar. Tiene tiempo, Cecilia. Estoy mal. Y las puertas del Hades, la puerta del infierno, Y no prevalecerán sobre ella. O sea, sí, el demonio, este que venimos hablando, nunca va a poder prevalecer ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Que va a haber tormentas, que va a haber guerra, va a haber combates, muchísimo. Todos los cristianos tenemos un combate diario con el demonio. Pero el demonio está profetizado que no va a vencer ¿sobre qué? Sobre la iglesia. Y a Pedro dio la máxima autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? De que lo que ates acá será atado allá, lo que desates será atado. El perdón de los pecados, ya lo vamos a ver. ¿Me entienden? Entonces acá hay una promesa muy clara sobre Pedro, ¿sí? Pero después hay una promesa muy grande ¿sobre quién? Sobre los apóstoles. Ustedes van a ver que búsquenme Marcos 3:13 y otro que me busque Mateo 28, 19. Escuchen por favor, porque vamos a ver en Marcos 3:13 cómo Dios elige un grupo de personas, ¿sí? ¿Para qué? Para que lleven adelante ¿qué? La misión. ¿Y cuál es la misión? Esta misión que estamos haciendo hoy nosotros. Llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Fíjense, ¿quién lo tiene? Dale Andrés, escúchenlo por favor. Marcos 3, versículo 13, dale. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán. No, Marcos 3, 13. Dice, y subió al monte, ¿sí? Subió al monte y eligió a los que él quiso. O sea, Dios eligió a 12 que él quiso. ¿Estamos hasta ahí? Y luego va a decir, para que estuvieran con él. ¿Cuándo? En los 3 años de vida pública de Jesús. ¿Sí? ¿Y para qué? Para enviarlos a qué? A predicar. Esa es la historia de los discípulos de Jesús, los apóstoles con él, esos 3 años. Y acá está el envío. Y ahora van a escuchar ustedes el envío, 28, 19 de Mateo, va a estar el envío que hace Cristo, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre el apóstol. Y acá van a encontrar otra promesa más. ¿O ustedes se creen que la Iglesia Católica tiene 2000 y pico años? ¿Por qué? Porque somos todos buenos. Porque no hay pecadores. No, la Iglesia Católica ha subsistido durante todo este tiempo por las promesas de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia.
Y escuchen ahora, ¿por qué esto es importantísimo? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el demonio le iba a hacer la guerra a quién? A los hijos de la mujer. ¿Y quién eran los hijos de la mujer? Los que hacían la voluntad del Padre. O sea, no solamente que creían en Cristo, sino que le creían a Cristo. No alcanza con creer que Cristo vino, murió y resucitó. No alcanza. Es el acontecimiento de la redención. Se necesita algo más. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso más? Creerle a Cristo. ¿A qué? A la palabra de Cristo. ¿Me entienden? Entonces fíjense lo que va a ocurrir ahora. Fíjense cómo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Ustedes saben muy bien que nos hacemos hijos de Dios y de la iglesia. ¿Por qué? Por el bautismo. Escúchenlo, dale. Ahora van a ver también por qué la iglesia es católica. Católica no es un nombre como nos ponen nosotros porque nos gusta Carlito, te gusta Jorgito. No. Católica es una acción. Católica significa universal. La iglesia es católica, no porque se llama católica. Es porque su esencia es católica. Y ahora nos van a escuchar. ¿Qué significa católica? Universal. Escúchenlo, dale. Id pues Id pues, una orden. Jesús le da una orden a los apóstoles, ¿sí? Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, escuchen, miren cuál es la misión del católico, en este caso, de los apóstoles. Y por el bautismo todos tenemos la misma misión, evangelizar, profesar la fe que nos han regalado la iglesia. Entonces, fíjense, aquí hay un mensaje muy claro. Id pues, ¿a quién? A todos. ¿A qué? A ser los discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos a la gente? Escúchenlo. Dale. bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Y escuchen Santo, que ahora viene lo más importante. Dale. y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué significa? Hacer la voluntad del Padre que me mandó al mundo a qué? A traer su mensaje. O sea que, ¿cuál es nuestra misión? Enseñar lo que Cristo nos ha enseñado, lo que la iglesia nos ha enseñado con el bautismo y con la preparación, con todo este tipo de cuestiones. No lo que a nosotros nos parece. No, no, no. Y fíjense que si se bautiza a la gente y se le enseña lo que Dios ha mandado, escuchen por favor, que acá tenemos la otra promesa. Es la única explicación por el cual la Iglesia Católica hoy está vigente y va a estar vigente hasta el último día, es esto que van a escuchar ustedes ahora y lo que ya escucharon. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ¿qué? Sobre la Iglesia. Y escúchenlo ahora, dale. Y estad seguros Y estad seguro que si bautizan y enseñan lo que yo les mandé, no cualquier fruta, esto es bien cordobés, y cualquier fruta, si enseñan eso, ¿qué va a ocurrir? yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. No hasta que aparezca Lutero y te cambie la doctrina y aparezca John Smith y te cambie la doctrina y aparezca Charles Russell y los testigos de Jehová y los mormones. No, 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 no. No. Este es un mensaje de Cristo a los apóstoles con la promesa de que va a estar con nosotros, católicos, todos los días hasta el fin del mundo. Solamente por eso nosotros somos iglesia. No hay otra explicación. Porque si fuera por los pecados que hay dentro de la iglesia, Dios mío, no somos mejores que el mundo para nada, en absoluto. Pero tenemos ¿qué? Tenemos a Cristo, tenemos los sacramentos, creemos en eso, creemos en María, tengo una mamá, tenemos un papá, tenemos hermanos. A veces nos maltratamos un poco, pero bueno, pero es un poco así. Miren, vamos a seguir un poquito porque ahora estamos entrando ¿qué? En esta realidad, que el demonio ¿a qué va a tratar de atacar? A la iglesia. Sabe que está perdido porque el demonio sabe que está perdido. Pero bueno, pero el esfuerzo del demonio, ¿qué es? Tratar de llevarse con él la mayor cantidad de gente posible. Así de sencillo. No tiene chance. Nosotros sí tenemos chance. Porque por la gracia de Dios y la iglesia, podemos estar en gracia con Dios todo el tiempo, arrepintiéndonos, humillándonos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese una cosa, que Jesús, para edificar esa iglesia, necesita que un pastor, ya tiene un pastor que le ha dado la autoridad absoluta, ¿sí? Pero hay una cita que es muy buena, 21:15 de Juan, donde ustedes van a ver que a este Pedro que lo deja como autoridad máxima de la iglesia, también lo reviste de un carácter particular, que es el carácter, ¿quién es el buen pastor? Cristo, que es el buen pastor, todos lo saben, ¿o no? El buen pastor. Ahora, ¿qué pasa con ese buen pastor? Murió, resucitó,
se glorificó, está junto al Padre, ¿sí? Y deja la iglesia. Y la deja con una autoridad clara. Pero esa autoridad clara que es Pedro, ¿sí? También le va a dar un título. Escúchenlo, dale. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Le preguntó a Simón Pedro. Escuchen lo que le preguntó. Dale, Simón, Simón, hijo de Juan, hijo de Juan. ¿me amas más que estos? Pregunta complicada, ¿no? Entre todos los apóstoles le pregunta a él si le ama más que los demás. Complicadita, ¿no? Vamos a ver qué dice Pedro. Respondió él: sí, Señor, Sí, Señor. tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Corderos, ¿los corderos son machos o hembras? Machos. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A las ovejas? No, se está refiriendo a los corderos. ¿Quién eran los corderos? Los otros 11 apóstoles. Apacienta mis corderos. Pregunto yo, ¿esos corderos de quién son? ¿De Pedro o de Cristo? Son de Cristo. Son de Cristo. Y Cristo le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Los corderos míos me los apacentás vos. Por eso que el Papa es el que confirma a quién. A los cardenales. No puede salir nada de Vaticano si está firmado por el Papa. Apacienta mis corderos. Hoy es el Consejo Cardenalicio, los obispos que tenemos acá y los que están por todos lados. Apacienta mis corderos. Fíjense cómo sigue, dale. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Segunda vez. Simón, Simón. hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Escuchen, por favor. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Mis ovejas. Esos somos nosotros. Las ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. No del Papa. El Papa tiene una sola función en la iglesia. O dos o tres. Pero son centrales. Son centrales. Mantener la unidad de la iglesia. Y mantener la revelación. La fe revelada desde siempre en la iglesia. Eso es función que tiene el Padre. Y confirmar ¿a quién? A las ovejas. A nosotros en la fe. Esa es la única función que tiene el Papa. Que no es poco. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios le ha confiado esas ovejas. ¿A quién? Al Papa. ¿Me entienden? Entonces yo hago una pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros si somos ovejas de Cristo o somos ovejas de vaya a saber quién? ¿Por quién? No. Por el Papa, por el pastor. ¿Cómo conocen los chivos acá en Neuquén, en el sur? ¿Cómo conocen los chivos que están todos juntos ahí en los cerros, etcétera, etcétera, al momento de la venanada? Que van 7, 8 pastores y los chivos se separan solos. ¿Por qué? Porque conocen el pastor. Así nosotros sabemos si somos ovejas de Cristo, somos ovejas del pastor, qué sé yo, Pedrito, Jorgito, vaya a saber quién. Esos son ovejas de ellos. Lutero tiene sus propias ovejas, pero no son de Cristo. Charles Russell, los testigos de Jehová, son ovejas, sí señor, de un pastor, sí señor, pero no de Cristo, de otro pastor. John Smith, sí, oveja de John Smith, pero no de Cristo. Nosotros no somos ovejas de Pedro, no somos ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor nuestro es Pedro. Por eso nosotros sabemos que somos la iglesia de Cristo. Por eso que, fíjense una cosa, ¿a quién ataca? Un ejemplo clarito. ¿Vieron cuando hay manifestaciones contra el aborto, etcétera, etcétera? ¿A quién atacan? A la iglesia católica. Pregunto yo, ¿en esas actividades no las compartimos con el protestantismo? Claro que sí, porque en el fondo también son cristianos. Creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Pero bueno, pero son cristianos. Y fíjense la iglesia de ellos, no tienen un aerosol. No hay un aerosol, porque el demonio no ataca, no se ataca solo. ¿Ataca a quién? A las ovejas de Cristo. ¿Ataca a quién? Ataca a Pedro. A Pedro. Y eso está claro. Y fíjense qué importante que es Pedro. Vamos a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Ustedes van a ver en Lucas 22:31 cuál es la función que tiene ese Pedro. Que es lo que le dije recién. ¿Confirmar a quién? A los hermanos. ¿Por qué? Porque yo pregunto una cosa, ¿un amor condicional es amor? Si yo a usted le digo, ustedes me tienen que amar a mí, y ustedes por miedo me aman, ¿es amor?
no es amor. El amor tiene que ser libre. Y Dios nos ama en un amor libre, libre, absoluto. Y lo van a ver ahora. Escúchenlo, por favor, escuchen. Miren este diálogo también entre Cristo y Pedro. Escúchenlo, dale. Simón, 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 sabete que Satanás, Satanás, sabete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. mire, Satanás le pide permiso a Jesús. ¿Para qué? Para cribaros como trigo. ¿Sabe qué es cribaros? Ustedes no sé si han visto alguna vez, yo en el campo sí, porque vengo del campo, cuando la zaranda de las máquinas zarandean el trigo, separan las espigas del trigo y bueno, y va el grano por un lado y el resto es paja. Entonces Jesús, mire, usted utiliza este término para entenderlo perfecto, dice que el demonio le pidió a Jesús zarandearlo a estos que estaban con él. Por eso que hay que tener cuidado, porque aquel que está más metido en estas cuestiones, la tentación es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice. Dice, Satanás ha pedido cribaros a ustedes, como el trigo, zarandearlo. ¿Eh? Es tan grande el amor de Dios que tranquilamente, seguramente, se le habrá pasado por el corazón decir, pucha, se los tengo que largar a este desgraciado. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Escuchen. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Epa, le dice a Pedro que él le autorizó al demonio que los tiente, como nos tienta a nosotros. Igual. Porque el amor tiene que ser libre. Cuando vos vences al demonio en la tentación, ¿por qué lo haces? Por amor a Cristo. Es un amor libre. El nuestro es un amor libre y el de Dios que tranquilamente podría hacer las cosas distintas, pero no, porque el amor tiene que ser libre. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído ustedes el libro de Job? El libro de Job es terrible. Es un libro, una historia, donde, bueno, también el demonio. Lo único que le pide al Señor es que no le quite la vida. Que no le quite la vida. Y él va resistiendo tentación por tentación, los bienes materiales, la familia, el ganado, la salud, etcétera, etcétera, hasta que al último, bueno, por fe, recobra todo. Pero mientras tanto la padeció. Acá pasa lo mismo. ¿Cómo terminaron todos los apóstoles? Todos, menos Juan. Todos menos Juan, que también sufrió un montón, pero no fue mártir, mártir de sangre, no. Los demás, ¿cómo terminaron todos? Entonces, bueno, esto es muy serio, porque justamente Dios permite esto, pero le promete a Pedro una cosa. Por eso nosotros en el Concilio Vaticano primero hay un dogma, Pastor Eterno, que es el dogma de la infalibilidad papal. Y no es cuando el Papa habla en una entrevista que fuera palabra de Dios. No, señor. No, señor. Se puede disentir tranquilamente. Ahora, cuando el Papa habla es cátedra significa desde la cátedra de Pedro, con la anuencia de todo el Consejo Cardenalicio, y habla en cuestiones de fe, el Papa es infalible. ¿Saben por qué? Escúchenlo. Pero yo he rogado por ti, por Pedro, no por vos ni por mí. Para que tu fe no desfallezca. Por eso que a la hora de los bifes, como decimos también, la fe de Pedro no desfallece. Tiene que estar intacta. Ahí se ve el poder de Dios. Y esa es la función del Papa. Esa es la función de Pedro. Y por eso ya llevamos 167 papas desde Pedro hasta la fecha, ininterrumpido. ¿Por qué? Pues eso se llama sucesión apostólica. ¿Y qué es la sucesión apostólica? Central en todo aspecto, porque es la garantía de la fidelidad de Cristo. ¿Cómo sé yo que estoy en la iglesia de Cristo? Por la fidelidad de los obispos a Cristo. Si nosotros agarramos este obispo, el nuestro, Fernando, y vemos quién ordenó, y ese quien ordenó, vamos a llegar a Pedro. Hay que tomarse su tiempo nomás. Pero llegamos a Pedro, por sucesión apostólica. ¿Me entienden? Entonces, fíjense una cosa. Cuando nosotros entramos en estas realidades, que ya no nos podemos extender mucho, para hacer un poquito de espacio, hay muchísimo para hablar, chicos, pero hay tres cosas que las vamos a ver antes de cerrar, porque realmente hay muchísimo para esto. No hemos visto nada prácticamente en la iglesia, pero ya con este poquito que hemos visto, ya sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pero
vamos a desmitificar algunas cositas que hoy se escuchan. El panteísmo este de que Dios está en todos lados, yo no voy a misa porque ya no es pecado, no se habla del infierno, no se habla, nada se habla, está todo bien, está todo fantástico, ni siquiera necesito hacer absolutamente nada. Vamos a ver lo que dice Dios sobre ese aspecto. Miren, vamos a ver, vamos a la carta de los Efesios, ¿sí? Capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 10, y vamos a ver tres cositas fundamentales. Tres cosas fundamentales que definen a la iglesia. ¿Lo tenés? Efesios 3. Efesios 3, 8. Escuchen, vamos a ver del 8. Escuchen, ¿por qué? Yo hago una pregunta. En esta carta es muy importante. ¿Por qué? Porque todo este misterio de la salvación y de la iglesia, Dios lo tuvo escondido. ¿Y por qué lo tuvo escondido? Porque si ustedes se fijan, no lo vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice muy claro que si potestades y el demonio hubiera sabido que Cristo en la cruz vencía al diablo y a la muerte, no lo hubieran crucificado. ¿Escucharon lo que le estoy diciendo? Por eso que, fíjense cómo habrá sido la cosa, que Jesús revela este misterio que es la iglesia, que es un misterio enorme, ¿sí? ¿A quién se lo revela? A Pablo. Escúchenlo en la Biblia. Efesios 3, 8, dale. A mí, dice Pablo, a mí, el menor de todos los santos, me fue concebida la gracia de anunciar a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles. ¿Anunciar qué? Dale. La insondable riqueza de Cristo. La insondable riqueza de Cristo. Dale. Y esclarecer. Escuchen, y esclarecer. Cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Miren, dice que hay un misterio escondido desde los siglos en Dios, que recién Dios se lo viene a manifestar. ¿A quién? A Pablo. Y Pablo no es contemporáneo con Cristo. Pablo no conoció a Cristo. Y fíjense lo que va a decir Pablo. Esto es terrible, porque nosotros, ningunean a la iglesia, los mismos católicos, ninguneamos a la iglesia como si la iglesia fuera, no sé, un grupo donde vas ahí. Escuchen lo que es la iglesia, por favor. Escuchen lo que es la iglesia, por favor. Dale. Creador del universo. Dale. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, no la tuya ni la mía, la de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora, en este tiempo, a los principados y a las potestades en los cielos. ¿Quién? Mediante la iglesia. Mediante la iglesia, chicos. Miren la función que tiene la iglesia. La iglesia tiene la misión de llevar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Al mundo entero. La iglesia. Esa iglesia que a veces ni sabemos qué es. ¿Y quieren saber una cosa más? ¿Dónde se le da gloria a Dios? Que muchos ya ni vamos a misa porque vemos un ombú por ahí tan bonito y nos ponemos a rezar al ombú porque Dios está en todos lados. Tamaña vergüenza teníamos que tener. Escuchen lo que dice Efesios 3:20, un poquito más adelante. En el versículo 20 del mismo capítulo, escuchen lo que dice. 1:22, búscame. Sí. Dale. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas. A Cristo. Incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. Escuchen. A Él la gloria. A Él la gloria. En la iglesia. En la iglesia, chicos. No se da la gloria a Dios en cualquier lado. Se le da la gloria ¿en dónde? En la iglesia. ¿En la iglesia protestante? No, en la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Y quieren saber qué hay en esa iglesia? Que a veces no soportamos ni siquiera que nos miren mal o que nos echen o no nos dejen hacer lo que se nos antoje y nos vamos de la iglesia. No tenemos idea de lo que estamos haciendo. No podemos soportar absolutamente nada. Nos perdemos todo. ¿Saben por qué? Escuchen lo que hay en la iglesia. Y con esto continuamos después con las preguntas. Por favor, sabemos que en la iglesia está la multiforme sabiduría de Dios.
Sabemos que la iglesia será la gloria de Dios. Y escuchen lo que es la iglesia, dale. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Cristo cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay ahí en ese cuerpo de Cristo, en esa iglesia? Escuchen, por favor. Que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo La en plenitud todo. del que lo llena todo en todo. Por eso que dice Apocalipsis 21:17 que nada impuro puede subir al cielo. Por eso que la iglesia es arca de salvación para los que creen, para los que creemos en el perdón de los pecados, para los que creemos en el sacramento de la Eucaristía, sacrificio incruento de Cristo, el sacramento de la inmortalidad. Toda esa plenitud está en la Iglesia Católica. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te damos gracias por este encuentro. Te damos gracias por este piño de hermanos que se encuentran en Córdoba. Te pedimos que los bendigas, que le regales un corazón generoso, atento a la necesidad de los hermanos. Te pedimos que ellos puedan ser agentes multiplicadores de tu evangelio. Sabemos que hay muchos jóvenes que no te conocen, que sufren porque no te tienen en su corazón, en su vida. Te pedimos que aumente su fe. Te pedimos que nosotros también, como grupo de apologética en Neuquén, podamos ser estos agentes multiplicadores también de tu evangelio. Te pedimos, Señor, que expandas nuestro corazón, que nos regales la fe, que nos des el discernimiento. Te pedimos, Señor, que estés siempre en medio nuestro, que nos acompañes. También te pedimos que podamos decirte como Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te pedimos que nunca nos dejes solos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y que sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.